UNED Derecho, videoclase. Estimados alumnos, a continuación vamos a pasar a explicar de una forma lo más sintética posible, sobre todo entrando en el núcleo duro de la reforma que la Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral, que modifica la Ley 2288 de 28 de julio de costas, que además, como sabemos, y eso será motivo de una videoclase más cortita, fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y hay una sentencia de inconstitucionalidad sobre algunos preceptos de esta reforma, pero que trataremos en una videoclase posterior. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver o cuál es el tronco principal de la lección de hoy? Pues en primer lugar vamos a ver una introducción muy sintética de cuál ha sido la evolución de la protección jurídica del litoral, incluso remontándonos al derecho romano, de una forma muy sintética, como decíamos. ¿Cuáles han sido las causas y los principales objetivos, o cuáles fueron más bien, porque ya estamos hablando del año 2013, de la reforma de la ley del año 1988, que fue una ley casi mítica, podríamos decir, las bases competenciales y la estructura de la reforma y una valoración general de la misma, desde una perspectiva técnica por una parte y después también desde una perspectiva económica, que fue también uno de los leitmotivs principales que motivaron la reforma de la ley de 1988. Y después ya entraremos en la parte técnica de la ley, que es por una parte la delimitación del litoral y el dominio público marítimo o terrestre, que hay de nuevo con respecto a la legislación del año 88, la reducción de las servidumbres, el régimen de la ocupación de las playas y, si nos da tiempo, yo creo que, pero de una forma muy sintética, porque lo tienen todo en el manual que tenemos el profesor Parada y yo, veremos también el deslinde y sobre todo la tensión jurídica entre la propiedad privada y el dominio público marítimo terrestre y la reforma del régimen concesional, que es una de las claves de la reforma del año 2013. Bueno, pues comenzamos entonces, de nuevo digo, de una forma sintética, porque estas videoclases no pretenden tampoco hacer una explicación extensiva a modo de lección magistral, sino ser pequeñas píldoras que a ustedes les permitan después adentrarse en la lectura y en el estudio en profundidad de cada una de las lecciones. En principio, como decíamos, en el derecho romano no existía una preocupación jurídica por la protección del litoral. ¿Por qué? Porque se entendía que el mar y sus riberas eran cosa de todos, eran res communis omnium, y por eso había una despreocupación y una escasa utilización del valor mismo de la costa, porque de hecho, y como todos saben, y casi todos hemos viajado a algún lugar de la costa, en cualquier pueblo de la costa, normalmente el centro histórico no está al frente de la playa, no está expuesto al mar, sino que estaba protegido, porque había que protegerse del mar, es decir, no había a partir de 1866 y sobre todo a mediados del siglo XIX comienza a existir un concepto de disfrute del mar, de goce del mismo, y por eso, y también un interés económico sobre el mismo, y por esta razón comienza a existir también una preocupación jurídica. De ahí que ya la Ley de Costas de 1866 incluye un concepto de las playas, es decir, comienza ese proceso tecnificador, identifica la playa con lo que con posterioridad, y en la actualidad nosotros vamos a denominar técnicamente, porque vulgarmente lo seguimos llamando playa, zona marítimo terrestre, que sería el espacio que alternativamente cubren y descubren las aguas en el movimiento de la marea. Para todos aquellos que viven o que están acostumbrados al Mediterráneo, esta idea de cubrir la playa con la marea es muy relativa, porque las mareas son muy pequeñas, pero todos aquellos que viven o veranean en el Cantábrico o en el Atlántico, desde luego lo entienden muchísimo mejor, ¿no? Bien, pues entonces existe una necesidad, como decíamos, de delimitar dónde empieza y dónde acaba la playa,
pero tenemos un problema más que jurídico, un problema físico, y es que el mar se mueve. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pretende hacer? Delimitar a través de, dice, formando su límite interior o terrestre, la línea donde llegan las mareas altas y equinocciales, donde no fueran sensibles las mareas, empieza la playa por la parte de tierra en la línea donde llegan las aguas en las tormentas o temporales ordinarios. Es decir, hay un intento de delimitación física para que tenga efectos jurídicos en el hecho de hacer una línea, podríamos decir, que va a determinar además, y esto es la clave, qué es de dominio público y qué no lo es, y qué no lo es. Saltando la ley de 1866, está en vigor prácticamente un siglo, y en el año 69 se aprueba la ley de costas. Ley de costas que, como decíamos, introduce el concepto y la regulación jurídica que pervive en la actualidad, es decir, de la que todavía vivimos. Y se produce también, y como ven voy bastante rápido, saltando, vamos casi de siglo en siglo en 2 minutos de exposición, el artículo 132 de la Constitución es el que da el espaldarazo jurídico y de protección del dominio público marítimo terrestre, puesto que el artículo 132 especifica claramente que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley, y en todo caso la zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Por lo tanto, tenemos una constitucionalización del dominio público marítimo terrestre en el artículo 132, y derivado de este mandato constitucional se aprueba casi una década después, en el año 1988, la ley de costas y su reglamento en el año 89. En el que parte de una situación no solo jurídica, sino también de una realidad física, y es que nuestro demanio, como dice su exposición de motivos, como ocurre en otros países, se ha visto invadido por un fuerte incremento de la población, una intensificación de los usos turísticos, sobre todo en España, agrícolas, industriales, de transporte, pero desde luego para España el fenómeno turístico es capital para incentivar la protección del dominio público marítimo terrestre. La ley del año 88 fue una ley rompedora, fue una ley novedosa. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque publificaba la propiedad privada, el régimen de propiedad privada que se enclavaba en la zona costera olindante con el mar, estableciendo un régimen concesional establecido en un plazo de 30 años. Y esto fue, entonces hagan el cálculo, 1988, ese régimen concesional en el que se transformaba la zona marítimo terrestre, terminaba o concluía en el año 2018. De ahí la premura en el año 2013 de intentar solventar esa situación jurídica y económica muy débil en la que se encontraban este tipo de concesiones. Y por esta razón genera una litigiosidad crónica. ¿Por qué? Porque el establecimiento de las concesiones que establecía la ley del 88 requería o necesitaba, a pesar de su establecimiento en la ley, de un deslinde que en muchos casos no se había llevado a cabo. Por otra parte, es una ley que si toda nuestra costa hubiera sido virgen, hubiera sido una ley ambiental muy progresista y muy avanzada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se encuentra con una situación ya absolutamente degradada, y por lo tanto califica como zonas de dominio público zonas que ya estaban construidas, y las deja en una situación o en un equilibrio económico, jurídico y físico muy débil. Y esa es la razón por la que en el año 2013, la principal razón, ¿no?, por la que en el año 2013 se debe aprobar, una de las razones por las que se intenta dar solución a la situación de estas concesiones. Esta fue la principal razón de la reforma, a pesar de que la reforma habla de la sostenibilidad del régimen del litoral, etcétera, pero la principal razón de la reforma es esta, como decíamos. Por lo tanto,
¿Qué es lo que tenemos? Una serie de causas inmediatas, que era el fin del plazo de la transformación de la propiedad afectada por la legislación en el año 88 y que se transforma en concesiones administrativas, y luego una causa material, porque es la conflictividad permanente de la normativa anterior, es decir, fue una norma muy conflictiva, y después hay una causa político-institucional, ¿no? que proviene de la presión de la Unión Europea después de la publicación del informe Auken, en el que nos sacaron los colores a España, denunciando la inseguridad jurídica, la de degradación medioambiental, y que insta al Gobierno de España una reforma en la legislación de costas en España. Bien, ¿cuáles van a ser, por lo tanto, los objetivos de esta nueva reforma? Pues por una parte hay grandes objetivos, que es sobre todo reforzar la protección del litoral, en el que se prohíben nuevas construcciones donde ya estaban prohibidas, se exige una mayor eficiencia energética y un ahorro de agua, se introduce la famosa cláusula, aunque la ley, el texto de la ley desde luego no lo llama así, pero la llamada cláusula antialgarrobico, que es lo que pretende que el delegado del gobierno pueda suspender de forma cautelar actuaciones urbanísticas ilegales en la costa, de tal forma, aunque la decisión final corresponde a los tribunales, es decir, permite ¿qué es lo que hace? Atrae para sí una competencia que es de las comunidades autónomas para poder suspender determinadas actuaciones que tengan indicios de ilegalidad, y sobre todo que se estén produciendo en la franja, en el dominio público marítimo terrestre. Se intenta aumentar también la protección de las playas en tramos naturales, diferenciándola de las playas en tramos urbanos, ¿no? Esta es una de las mayores críticas que se ha hecho a la ley, ¿no? Pero que a mi juicio, yo creo que en ese sentido tengo una tesis algo minoritaria, ¿no? Pero me parece bastante realista, ¿no? Es decir, el distinguir los tramos naturales y vírgenes, que como decíamos deben ser todavía protegidos, de las playas en tramos urbanos cuya concepción en cuanto al ámbito de protección debe ser diferente y basarse sobre todo o introducirse en criterios urbanísticos. Bien. Por otra parte, es la primera ley de costas que contempla o que pretende contemplar o al menos anunciar a modo principal los efectos del cambio climático e intenta de alguna manera adoptar medidas o introducir la necesidad de adoptar medidas para la protección y restauración de las zonas en clara regresión. Por otra parte, esto en cuanto a la parte física, podríamos decir, de la ley. Desde una perspectiva jurídica, ¿qué es lo que pretende la ley? Pues proporcionar un marco jurídico en el que las relaciones puedan tener una continuidad a largo plazo. Como decíamos, ¿qué era lo que ocurría? Ley del 88, concesiones para las que se establecieron un plazo de 30 años que terminaban en el año 2018. ¿Qué ocurría con todas las, por ejemplo, chiringuitos e incluso edificaciones que estaban en esa situación de perentoriedad jurídica? Pues, ¿qué es lo que se le da? Una solución, una salida, y es, por una parte, esa concesión de 30 años se transforma o se permite su prórroga hasta un máximo de 75 años, y además se permite su transmisión inter vivos, con lo cual hay casi una reversión, no es una reversión o una transformación de nuevo de la concesión a un régimen de propiedad, porque no se dice expresamente, pero sí se asemeja muchísimo, porque desde el momento en que yo puedo prorrogar esa concesión a los 75 años y además la puedo transmitir, estoy dando un marco de continuidad en el tiempo que la anterior ley no daba. Por lo tanto, dota también de mayor seguridad a los compradores de inmuebles en la costa, porque introduce la necesidad de la inscripción obligatoria de los bienes de dominio público en el registro de la propiedad. Por otra parte, desde la perspectiva de la conciliación de la protección del litoral con las actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Es decir, esto ha sido también uno de los puntos más criticados por los sectores, podríamos decir, más ambientalistas, porque la ley pretende de alguna manera dar coherencia o permitir
que la actividad económica en el litoral sea permitida de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso da una continuidad ordenada a las ocupaciones de dominio público, evitando ese temido efecto, casi como en los ordenadores, ¿no? Es decir, el efecto 2000, pues en el caso de las costas el efecto era el efecto 2018, ¿no? Entonces se permite esa prórroga de las concesiones que concluía en el año 2018, un incremento del plazo máximo de las mismas, la posibilidad de transmitirlas, la protección de los bienes declarados de interés cultural para evitar su demolición y la modificación de las normas reguladoras de la servidumbre de protección para modular su superficie en algunas situaciones, por ejemplo, en ciertos núcleos de población costeros, en los márgenes de los ríos tierra adentro y sobre todo para permitir también, en algunos casos, obras de reparación, modernización de las edificaciones sin incremento, eso sí, de la altura, del volumen y de la superficie. Por lo tanto, la ley, esta ley, ¿qué es lo que pretende? Pues pretende resolver, o por lo menos así lo dice la exposición de motivos, esta inseguridad jurídica arrastrada durante 25 años, introducir cierto sentido común en la costa y proteger los derechos, sobre todo económicos, de los ciudadanos. Es decir, como digo, ha sido una ley muy polémica, porque es cierto en el que también se ha perdido una oportunidad, ¿no? Es decir, por la prisa del efecto 2008, que es cierto que la había, se ha perdido la oportunidad de llevar a cabo un acercamiento a las costas de una forma o de un modo mucho más integral desde la protección del medio ambiente, la protección paisajística, e integrarla también en el control urbanístico y de ordenación territorial de las mismas. Bien, ¿cuáles son las bases competenciales y la estructura de la reforma? ¿Por qué incide? Y esto es un clásico, que también lo habrán visto y hemos insistido muchísimo en el manual, en toda la legislación de las propiedades especiales, aguas, costas, montes, sobre todo urbanismo, la necesidad que tiene el legislador estatal de autojustificarse constantemente en cuanto a especificar cuáles son las bases competenciales que legitiman su posibilidad de entrar en estas materias. Bueno, porque la beligerancia, podríamos decir, competencial es constante y de hecho ya lo hemos visto y por eso lo comentaremos en otra clase, que todas estas leyes, o casi todas estas leyes, siempre son recurridas ante el Tribunal Constitucional por las comunidades autónomas. Y por eso el anclar de alguna manera las bases competenciales son un prius fundamental para el legislador, que puede servir para el Tribunal Constitucional para justificar cuál es el título competencial. Entonces, ¿cuáles son esas bases? Bueno, por una parte, aquí tenemos el juego, y eso en las ediciones anteriores en manuales también lo explicábamos. El punto de partida fue la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, que llevaba a cabo una interpretación ya de la anterior ley de costas, de la 2288, ¿no? En el que, ¿qué es lo que especificaba el Tribunal Constitucional? Que la competencia sobre ordenación del territorio y urbanismo es exclusiva de las comunidades autónomas. Es cierto, ¿no? Y además esta sentencia es claro que es previa a la sentencia del Tribunal Constitucional 6197, que es la de la ley del suelo, que esta la tratamos en toda la parte de urbanismo. Pero entendía, no puede entenderse estas competencias tan absolutas que eliminen o destruyan las competencias que la propia Constitución reserva al Estado, que son, en este caso, la del artículo 132, es decir, la de regular el dominio público marítimo terrestre, ¿vale? Entonces ese es el punto de partida, y por eso el preámbulo insiste en esta idea, en este principio, y añade además otra serie de principios, como son la regulación de las condiciones básicas que garantice la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y otra referencia clave que además lo está siendo no solo en el urbanismo, sino también en la ordenación del territorio, que es la referencia al desarrollo sostenible y al cambio climático, ¿no? Y la necesidad, y esto, las últimas sentencias lo comentaremos en las nuevas ediciones del manual,
manual, porque ha habido sentencias del año 2018 y 2019 que ya llaman al legislador a no hacer referencias abstractas en los preámbulos acerca del desarrollo sostenible, sino a concretar realmente cuáles son esas medidas que pretenden implementar el desarrollo sostenible y que justifican también la competencia del Estado. Por otra parte, en cuanto a la estructura de la ley, ¿cómo está estructurada? Bueno, la verdad es que todo hay que decir que es una ley muy farragosa, técnicamente es una ley, y perdónenme la expresión, muy fea. ¿Por qué es muy fea? Pues tiene una primera parte que es un artículo primero con 42 epígrafes, ¿no?, en el que hay una modificación parcial y profunda de la ley del año 88. Y después una segunda parte que es un artículo segundo de disposiciones adicionales y transitorias, en el que da solución a todas esas situaciones que hacíamos referencia, en el que por lo tanto se establece el nuevo régimen de prórroga extraordinaria y selectiva de las concesiones otorgadas al amparo de la legislación anterior, y luego un conjunto heterogéneo de disposiciones que complementan la modificación de la ley de costas del año 88. Bien, en cuanto a una valoración general que podríamos dar de la nueva ley, desde una perspectiva técnica, esta ley es del año 2013, en el momento de grabación de esta videoclase estamos en el año finalizando el año 2019, quizá no tengamos todavía, aunque parezca que es mucho tiempo, una perspectiva espaciotemporal suficiente para ver si se ha tenido esos efectos bondadosos o no sobre el medio ambiente. Falta, por otra parte, una regulación completa. No deroga, además, la ley anterior, la ley del 88, sino que la modifica. Y, desde luego, como decíamos, hay cierto desorden, ¿no?, y hay una necesidad de refundición y luego problemas complejos, muy prácticos de aplicación. Bien, en cuanto a esta parte, hay distintas, ha habido, como digo, reacciones, y esto es muy interesante, ¿no?, como reacciones muy viscerales, perdón, hubo reacciones muy viscerales en cuanto a la ley, ¿no? Es decir, teníamos por una parte aquellos, sobre todo los sectores económicos, aplaudieron la ley porque de alguna manera daba estabilidad, pero hay otros sectores, sobre todo aquellos más técnicos, es decir, biólogos, geógrafos, técnicos ambientales, que critican esta ley en el sentido de que entienden que no es una ley que realmente favorezca el uso sostenible del litoral y que tiene muchas carencias, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que hubo un informe al que hago referencia aquí en la presentación, tampoco nos vamos, y que no tienen en el manual, pero simplemente para que lo conozcan. Hubo un informe previo a la aprobación de la ley en el que ya se estaba, en el que se intentó llevar a cabo un texto mucho más complejo y mucho más completo en cuanto a la intervención en materia de costas, pero como hubo cambio de gobierno, este quedó en el cajón. Entonces son los críticos precisamente que realizaron ese informe los que son detractores absolutos de esta nueva ley, y precisamente porque no favorece en muchos casos esa protección del uso sostenible del litoral. No vamos a entrar en las mismas, en todas ellas en la reacción, pero como decíamos, esa otra reacción desde la perspectiva económica, algunos simplemente aquí he tomado algunas referencias en prensa en el momento de la aprobación de la ley. Bueno, por ejemplo, decía en el País Vasco, la ley de costas permitirá mantener 3.000 empleos. La nueva ley de costas salva 7.922 viviendas vascas en la zona de servidumbre pública. Es decir, hubo, como decíamos, reacciones a favor y en contra, muy viscerales y desde luego muy contradictorias unas con otras. Necesitamos, yo creo, que una reflexión más pausada y en profundidad para ver realmente si los efectos de la ley van a ser positivos o negativos. Vamos quizá hasta aquí, por lo tanto, hemos entrado
a valorar la nueva ley. No hemos entrado, como digo, en las valoraciones que hace el Tribunal Constitucional sobre la misma, y vamos a entrar en la segunda parte de la lección, que ya es la parte técnica. La parte técnica que no tiene mayor dificultad, sino y que es la que, en cierto sentido, responde desde una perspectiva estructural y conceptual a la ley del 88, sí, pero con algunas variaciones. Entonces, primero, la delimitación del litoral y el dominio público marítimo terrestre, que es la clave en la protección de las costas, ¿no? Es decir, es delimitar una franja o un espacio comprendido, o un espacio de playa, que nosotros consideramos como playa, que es de dominio público. Entonces, la clave es, primero, fijar las variaciones que anteriormente se hacía referencia al alcance de las olas en los mayores temporales conocidos, y entonces, claro, esto generaba desde luego una enorme inseguridad jurídica. ¿Y cuáles son los mayores temporales conocidos? ¿Cuándo hubo un mayor temporal? Sin embargo, reglamentariamente lo que se pretende es introducir criterios técnicos o referencias comprobadas que se dispongan para establecer una media, por ejemplo, de cuáles han sido entre los mayores criterios conocidos y la media tradicional. Por otra parte, y esto permitirá de alguna manera unificar los criterios para los responsables de los deslindes. Tendríamos aquí el cuadro definitivo de cuál es la delimitación, a las distintas delimitaciones o protecciones de la zona marítimo terrestre. Tenemos, por lo tanto, una zona de dominio público litoral. Por otra parte, una zona de tránsito, una zona de protección, una zona de influencia con determinadas distancias, y después ya una zona de dominio privado. Bien, no vamos tampoco voy a entrar, porque creo que, como digo, el objetivo de estas videoclases es, primero, fijar cuáles han sido los objetivos más importantes de la ley, cuáles han sido las críticas, añadir algo más a lo que aporta el propio manual, en cuanto pues las noticias de prensa, como decíamos, y darles las ideas principales. No me voy a detener tampoco en los efectos del deslinde, es decir, en desarrollar pormenorizadamente el texto de la ley, sino que simplemente se queden con esta imagen final de cuál es el ámbito de protección, y después la crítica o la novedad en cuanto a la distinción de los tramos de las zonas urbanas y de las zonas que podríamos llamar de costa virgen o todavía no desarrollada. Hay algunas otras novedades, como por ejemplo el tema de las dunas, el tema de las salinas, etcétera, que pueden leer, incluso introducir y desarrollar un poco más en el texto del manual, pero en el que sobre todo se ha pretendido, como digo, para aquellos que son defensores a ultranza de la protección del medio ambiente les parece excesivo, pero sobre ejemplo en el caso de los paseos marítimos, establecer como línea que delimita la zona marítimo terrestre el propio paseo marítimo, porque ya existe una construcción artificial consolidada que delimita el mar de la parte construida, ¿no? Es decir, es una ley, a mi juicio, en este sentido muy realista y muy pragmática. No sé si excesivamente o no, decimos que creo que el tiempo dirá si excesivamente o no. Y por último, y para terminar, decir, como digo, que el tema de las costas, en nuestro caso, en el caso español, es un tema absolutamente sensible, en el que creo que esta legislación en algunos casos se pasa de práctica irrealista, sin abordar los temas de fondo estructurales que necesita la regeneración costera, la protección del medio ambiente, y que sería necesario, por lo tanto, un repensamiento integral, con coordinación también de las comunidades autónomas y desde la perspectiva de la ordenación territorial y urbanística y también costera a escala nacional, pero con coordinación de las comunidades autónomas. Nada más, muchísimas gracias.